Hola, hola, buenas noches a todos en esta noche. Bienvenidos a este grupo de oración y damos la bienvenida a todos ustedes. Y aquí, en la medida que vayan entrando, pues vamos saludando a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos para Juan Pablo, para Alberto, para Marlene, para Ruth, para Flor, para José Manuel, para Nancy, para Tito y compañía, y el doctor Víctor Sánchez que en esta noche nos acompaña. Imagínense que hay una frase que nosotros conocemos y decimos justamente eh, que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿cierto? Y digamos que muchas veces nosotros acuñamos esa frase y tendría que ser algo que nos resultara a nosotros como de impacto para cada uno de nosotros. Es decir, tendríamos que revisar esa frase que seguramente la decimos a la ligera, donde podemos hacer el par y decir que tu alimento sea tu medicina, ¿cierto? Y tu medicina sea tu alimento. Bien, en esta noche la cápsula de salud tiene una cosa que me gusta mucho y es cómo nosotros podemos hacer una cocina de sanación, cómo nosotros podemos sanarnos a través de lo que comemos. Y digamos que dentro de mi trabajo profesional esto es una cosa que me llama mucho la atención, me seduce bastante entenderlo porque pues, ningún ser humano quiere estar enfermo. Y una de las cosas que nosotros encontramos justamente es que uno de los grandes problemas que estamos viendo en la población mundial y seguramente cercanos a nosotros es un tema que pareciera que hubiera un desbalance con respecto a lo que nosotros comemos, con respecto a nuestra salud. Y hay una cosa que ha hecho un camino impresionante y la tomamos livianamente. Y esa forma liviana es que nosotros tenemos que revisar cuál es el tipo de grasa que nosotros estamos usando para nuestra alimentación. Es decir, y dentro de eso nosotros encontramos algo que nosotros no hablamos, pero tenemos que revisarlo fuertemente y seguramente minuciosamente sobre las grasas trans. Y no podemos tan ser, digamos, como a la ligera con eso. Y las grasas trans es un tipo de grasa alimentaria. Y cuando hablamos de ese tipo de grasa alimentaria, de todas las grasas, la grasa trans es la peor para la salud. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que las grasas trans es la peor para la salud. Y consumir demasiada grasa trans es un alimento que incrementa nuestro riesgo de padecer, primero, enfermedades cardíacas y otros padecimientos de la salud. Y estas mismas grasas trans se producen cuando los fabricantes de alimentos, ojo que es muy importante eso, cuando los fabricantes de alimentos, cuando vamos al supermercado, convierten aceites líquidos en grasas sólidas. ¿Qué son las grasas trans? Convertir aceites líquidos en grasas sólidas. ¿Ve? Y hay una cosa que seguramente hay que seguramente revisarla y poner una parte de nuestra vida de sacarla. Y dentro de esos aceites líquidos en grasas sólidas hay dos que seguramente tú y yo de pronto las podemos estar usando, que es la manteca o la margarina, ¿cierto? Y las grasas trans se encuentran en muchos alimentos, comillas, rápidos, empacados y procesados. Por ejemplo, digamos los empanizados, las frituras, la margarina en barra, ¿ven? Los pasteles, la mezcla para pasteles, es decir, esa base que nosotros encontramos de esa harina refinada, wow, y esa es la base que se usa para las tortas, ¿ve? Y la masa para tortas, y hay una cosa muy interesante con respecto a esa base que se llaman las donas. Y en esas donas nosotros encontramos justamente, en esas donas nosotros encontramos justamente que es algo que nos encanta, que nos encanta. Ahora, volvernos con impulsivos con eso, fíjate que no es fácil porque vamos a tener un problema que estamos convirtiendo ese aceite líquido en grasa sólida que están esos, comillas, alimentos fritos rápidos. Y los ácidos transgrasos se encuentran en los fritos y en los productos comercialmente ordenados, alimentos procesados y margarinas. Yo entiendo que no es fácil, digamos, de la noche a la mañana hacer un cambio drástico, pero es muy importante que nosotros reflejemos eso es lo que ocurre cuando tenemos ese tipo de harinas refinadas combinadas con estas grasas, ¿cierto? Que se líquidas se convierten en sólidas. ¿Ve? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo afectan las grasas trans tu salud y la mía?
¿cierto? Lo primero, nuestro cuerpo no necesita ni obtiene beneficio alguno de las grasas trans. Vuelvo y lo repito para que seamos claros. Nuestro cuerpo no necesita ni obtiene ningún beneficio alguno de las grasas trans. Consumir esas grasas aumenta nuestro riesgo de tener problemas de salud. ¿Ve? Y dentro de esas enfermedades de la salud hay una cosa que se llama el tema cardiovascular. ¿Y por qué razón? Porque esas grasas trans tienen un gran problema con respecto al tema cardiovascular. Primero, que las grasas trans aumentan el colesterol que se llama LDL, que es el colesterol malo. Y aparte de eso, tiene un gran problema con el colesterol bueno, que lo reduce. Es decir, por un lado, aumenta el colesterol malo y al mismo tiempo reduce el colesterol bueno. ¿Ve? Y cuando uno tiene altos niveles de LDL, que es el colesterol malo, y al mismo tiempo que baja el colesterol bueno, ¿cierto? Termina que ese colesterol se acumula en nuestros vasos sanguíneos, que son nuestras arterias. Y eso incrementa, desde luego, probabilidades de presentar una enfermedad cardíaca o un accidente cardiovascular. Algunas personas pueden tener problemas metabólicos y aumentan de peso. Y dentro de ese metabolismo hay una cosa que se llama ya que tiene el páncreas, el hígado, que se llama la insulina, y no entiende la memoria de eso y termina uno con un riesgo de diabetes. Fíjate que esto es un tema que hay que revisarlo, o sea, no es por decirlo simplemente no, porque pues uno tiene que revisar qué es lo que se está colocando en tu boca. Dime, tal vez como lo digo, ¿no? Dime qué alimento te pones en tu boca y te diré qué salud tienes. Es decir, eso hay que revisarlo y pedirle a Dios que nos ayude a revisar todo este tipo de cosas para que nosotros, para que nosotros tengamos esa posibilidad de poner esa fuerza de voluntad y decirle, mire, por mi salud no vuelvo a consumir eso. Muchos alimentos tienen ese tipo de grasas altas, ¿ve? Y seguramente no va a sonar tan interesante lo que voy a decir como los productos horneados. Tienen fritos y grasas trans. Y comer demasiadas grasas trans, ¿ve? Vamos a tener definitivamente un tema que se llama una grasa adiposa, ¿ve? Y puede aumentar el riesgo de diabetes en el tipo 2. Y mantener el peso saludable puede reducir ese riesgo de tener diabetes y enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse con respecto a eso, bueno, ¿y cuánto puedo comer? ¿Ve? Y la respuesta es, nuestro cuerpo no necesita grasas trans. Por lo tanto, debemos tener esa fuerza de voluntad de pedirle a Dios que nos ayude a eliminar eso, ojalá reducirlo del todo, incluso no consumirlo, no consumirlo, no consumirlo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Ojalá que no debiéramos comer nada. Tal vez uno dice, bueno, voy a consumir la menor cantidad posible. Digamos que ese es un paso, pero ojalá nosotros entendiéramos que ese tipo de alimentos nuestro cuerpo no lo necesita, esas grasas trans no las necesitan. Mire que la Sociedad Americana del Corazón nos hace unas recomendaciones con los alimentos alimentarios para cada uno de nosotros. Dice, por ejemplo, que no más del 25 al 30% de su ingesta diaria de calorías debe provenir de grasas. Ojo que es muy importante. Del 25 al 30 de calorías diarias debe provenir de grasas. Y debemos limitar las grasas saturadas a menos del 10% de nuestras calorías diarias. ¿Sí? Y desde luego que dice acá este informe que es muy importante para que nosotros lo podamos ver, ¿cierto? Es justamente que en este informe dice que nosotros debemos limitar el consumo de grasas trans al menos del 1% de calorías diarias. Tremendo, ¿no? Es decir, hay que hacer un paso para que usted y yo, si identificamos esos alimentos que no son tan chéveres para mi salud, decirle, Señor, ayúdeme porque es que necesito controlar este apetito, esta ansiedad de poder comer este tipo de cosas y por mi salud dejarlos a un lado. Fíjate que aquí estamos hablando, aparte de hablar de bienestar, ¿cierto? Estamos hablando de un poco de disciplina con respecto a eso. Ahora, hay muchas cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando nosotros vamos al supermercado y el supermercado nos ofrece absolutamente de todo y es un portafolio de una paleta de colores completamente de todo y hay un gran problema con los alimentos empacados que contienen esa gran cantidad de grasas trans. ¿Por qué razón? Porque resulta que lo que se utiliza como manteca o margarina, ¿ven? Se llaman grasas parcialmente hidrogenadas.
y muchos de los etiquetas empacados contienen eso. ¿Ve? Es decir, que ese aceite hidrogenado o parcialmente hidrogenado significa que esos aceites se han convertido en sólidos sin grasas trans. ¿Ve? Es muy importante que nosotros tengamos eso para que cuando tengas, pueda usted revisar esa información nutricional, ¿ve? Y llevarlo a su dieta completamente. Ahora, nosotros lo que tenemos que tomar en nuestra vida son decisiones de alimentación saludable. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando tomamos decisiones de alimentación saludable, pues cuando revisamos esos alimentos procesados, empacados, ¿cierto? Y que tienen bajos nutrientes y tienen calorías adicionales por el azúcar añadida, fíjense que nosotros tenemos que tener eso presente. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones de alimentación saludable, digo, venga, esas galletas con azúcar refinada y esas harinas no van a ser parte de mi dieta, como también las tortas, los pasteles, los bizcochos, el pan dulce y las donas. Esa es una decisión tuya y mía para tener una salud. El pan y las galletas saladas. Cuando decimos galletas saladas son altas en sodio. Y cuando tenemos un alimento alto en sodio, tenemos un impacto muy fuerte sobre el tema de los riñones. Ahora, el mundo actual nos lleva de una manera que va un tren sin velocidad, a una velocidad tal que no tiene frenos, ¿cierto? Y el tema de los alimentos congelados, como la pizza, el helado, las malteadas, el pudín, la comida rápida, tremendo. Esas son cosas que hoy en día la sociedad nos las vende y nosotros decimos, bueno, hay que comer cualquier cosa y vamos para adelante, pero fíjense que eso es una cosa que nos está afectando la salud, pero tomar una decisión de alimentación saludable es decirle, venga, yo no quiero hacer eso, no quiero salud. Y tener unos cambios, ¿cierto? Y esos cambios dentro de esa alimentación saludable y tomando esa decisión primero es evitar esos fritos, empacados y procesados. Y dentro de eso también tenemos que mirar otras cosas interesantes, como por ejemplo tener que reemplazar las carnes rojas, ¿cierto? Y consumir de pronto otro tipo de proteína interesante. Si usted va a consumir pollo, quítele la piel, o sea, usted no la necesita. Y si usted va a consumir algo, una proteína como pescado, revise que sea de escama y aletas. Algún día explicaré por qué escama y aletas y por qué las ampliaciones térmicas marinas y demás. Y reemplazar los, digamos, esos lácteos que se producen en grasa como tal, ¿cierto? Cambiarlos y quitarlos o comprarlos desgrasados. ¿Bien? Ahora, rápidamente, ¿qué alimentos nos pueden ayudar para nosotros limpiar las arterias? Es decir, dentro de esta cocina de sanación, el ajo. Es muy importante que usemos el ajo. ¿Ve? Y seguramente el ajo, cada uno de nosotros lo habla como un remedio casero y es un principio de buena dieta. ¿Sabe por qué? Porque limpia las arterias completamente, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Porque tiene presencia de antioxidantes que combaten los daños en el organismo y ayuda a disminuir los niveles de grasa. Y también aumenta el colesterol. Bueno, ¿se acuerdan lo que hablábamos ahorita? ¿Cierto? Y baja el colesterol malo que es el de LDL, ¿cierto? Y reduce la presión sanguínea y el flujo de sangre. ¿Ve? Y podemos consumirlo de muchas maneras, o sea, muchas formas interesantes. Coge algo de aceite de oliva con un poquito de ajo, le pone unas notas de tomillo, ¿cierto? Y fíjate que ahí vas a encontrar, o de pronto por allá, un estragón bien rico, un romero, y ya tienes un aceite aromatizado delicioso. La avena. La avena es otro, digamos, dentro que está metido dentro de lo que llamamos cocina de sanación. ¿Y sabe por qué? Porque la avena es baja en hidratos de carbono. Absorbe 7 veces nuestro cuerpo en agua. Tremendo. ¿Ve? Qué bueno es nosotros decir que podamos consumir avena y que también previene la arteriosclerosis y reduce el espacio de tener, digamos, reduce el riesgo de poder padecer, digamos, una enfermedad del corazón. Y la avena te produce algo interesante en el tema intestinal que se llama la probiótica. Dentro de eso, porque ya el tiempo se nos fue y tenemos que entrar, mire, consuma la manzana, es buena en pectina, buena, contiene flavonoides, ¿cierto? Y disminuye el riesgo de padecer un ataque cardíaco. Tremendo eso. Fíjense que ahí encontramos nosotros eso, o sea, produce ese tipo de cosas. Qué bueno que nosotros dentro de la dieta consumamos la manzana. ¿Ve? ¿Y sabes en cuánto lo disminuye? En un 50% cuando usted y yo lo consumimos regularmente. Y hasta ahí les voy a dejar porque el tiempo se fue. Fíjense que nosotros tenemos cosas en la mano a través de alimentos naturales que nos aportan para nosotros un bienestar, pero tenemos que tomar decisiones de salud y tenemos que tomar decisiones de alimentación saludable. Por esa razón, esos alimentos se llaman cocina de sanación. Así que
Hagámosle y pidámosle a Dios, y por eso le vamos a pedir a Juan Pablo que ore para que cada uno de los que estamos aquí tome decisiones oportunas a través de la dieta para que le genere una buena alimentación que se llama bienestar y no andar en malestar. Juan Pablo, ten la bondad de orar, por favor. Amén. Claro que sí, hermano Jair. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres, por la vida, por la salud, por darnos la oportunidad de reunirnos hoy. Gracias te damos, Señor, por los mensajes de salud, por todas las bendiciones que recibimos a través de las buenas nuevas acerca de lo que es cuidar la salud. Queremos pedir, Señor, por los hermanos que estamos reunidos, por cada una de sus familias, sus preocupaciones, sus pesares, hágase de acuerdo a tu divina voluntad. También te queremos pedir por el predicador que has escogido para esta noche, para que lo unjas con tu Espíritu Santo, para que lo protejas y lo acompañes, y a nosotros danos oídos atentos para poder entender lo que tú nos quieres decir. Tenemos varias peticiones, Señor, para que tú las tomes, para que las analices y se haga de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te pedimos por el doctor Víctor Sánchez, sigue en recuperación, por la señora Nancy Álvarez, por su próxima cirugía. Te pedimos, Señor, por la niña Carla Ricardo, es una niña que tiene 6 años, está hospitalizada, pero ya está mucho mejor. Te pedimos para que tú la sigas acompañando. Por Leonor Ortiz, Emma Patiño, Aurora Ruiz, Judith Gallo, Marlene Álvarez, Pedro Marín Sánchez, Nelcy Cortés, Rosalba Mendoza, Rodrigo Cortés. Todas son saludes físicas y espirituales, igual que las nuestras, para que se haga tu santa y divina voluntad. Quédate con cada uno de nosotros y te damos la bienvenida, Señor, para que estés con nosotros durante estos minutos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, todos bienvenidos esta noche y vamos a estar atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así que, hermano Alberto, bienvenido y el tiempo es suyo. Hola, apreciado hermano Jair, Dios les bendiga, queridos hermanos también, mucho gusto en saludarles, ¿cómo vamos? Bien, gracias, hermano Alberto. Bien, gracias a Dios. Bueno, y este grupo firme en el tiempo, ¿no? Ahí vamos con la misericordia de Dios y muchos que queremos hacer planes para poder cambiar los estilos de vida. Qué bueno escuchar esas píldoras también de salud y no crea que de todas maneras, hermano Jair, el reunirse, al menos como ustedes lo están haciendo 2 veces a la semana, eso genera un cambio en cada uno de nosotros. Pueda que de pronto no lo sintamos en el momento, pero lo más seguro es que los demás sí lo ven. Los demás sí van a ver ese cambio en nosotros. Y es mejor que los demás lo vean. A veces cuando nosotros notamos los cambios, tendemos a, hombre, pues es lógico, ¿no? Como seres humanos. Pero siempre tendemos a orgullecernos un poquito por esos cambios, pero bueno, que la gloria sea para el Señor, ¿no? Todos los cambios que se puedan generar, ¿cierto? Así es, hermano Alberto. En ese plan creo que estamos todos los que nos reunimos acá pidiéndole a Dios que nos ayude a mejorar individualmente cada uno. Ok, bien, mi hermano. Gracias por la invitación, hermano Yair. No había podido en otras ocasiones porque he estado un poquito ocupado. Y bueno, gracias a Dios que hoy pude llegar a cumplir con ustedes esta cita. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Les agradezco mucho que me tengan en cuenta y bueno, siempre estaré para servirle primero al Señor y a ustedes también, mi hermano Yair y queridos amigos. De verdad los saludo a todos de una manera muy especial. Sé que este grupo es un grupo de amigos, de personas que están estudiando la Biblia, que quieren conocer a Dios y es muy bueno poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. Así que voy a tomar un texto bíblico. El tema que nuestro hermano les anunció a ustedes es la fiesta de Dios. La fiesta de Dios. Vamos a ver entonces por qué la fiesta de Dios.
Y yo voy a leer un versículo que está en el capítulo 11 del libro de Hebreos. 11 del libro de Hebreos, en el versículo 40. Es decir, el último versículo del libro de Hebreos. Y dice así: porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ese es el texto con el que vamos a iniciar este tema, así que los invito para que nuevamente oremos, para que estos minutos el Señor pueda guiarnos y poder interpretar correctamente lo que Él tiene en su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque a pesar de las inconvenientes, sabes que se presentan, el tiempo, la situación de la vida, de este mundo, a pesar de los afanes, Señor, tú nos permites un tiempo para poder compartir juntos tu santa palabra. Y queremos que esta noche tú de especial forma te manifiestes con todos nosotros, Señor, y que podamos, Señor, entender tu mensaje, que es lo más importante, y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Padre amado, yo oro por todos los hermanos y amigos que se encuentran en este momento conectados a través de este medio, Señor, para que puedan sentir, Señor, tu santa presencia y puedan entender las cosas tuyas, Señor. Si hay alguien, ya vi, Señor, que en esta hora se ha orado por muchas personas, quizás hermanos, amigos y familiares, para que tú hagas tu voluntad sobre cada uno de ellos y tú te puedas revelar como ese Dios maravilloso, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios creador, como ese Dios sanador, como ese Dios salvador también, Señor, y como ese Dios de misericordia. Por eso, Padre amado, en este momento pedimos la dirección de tu Espíritu y tu bendición al compartir tu palabra en esta hora, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos, pues preferí empezar por el final. Mire, este capítulo 11 de Hebreos, a veces nosotros siempre generalmente tenemos un comienzo, tenemos una iniciativa para ir desarrollando, pero me pareció muy interesante poder empezar por el final. El final de este capítulo, del capítulo 11 del libro de Hebreos, nuevamente lo repito, nos dice a nosotros: porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay algo importante que el Señor nos quiere mostrar a través de este capítulo y de toda la palabra, pero especialmente este capítulo. Hay algo importante que nos quiere mostrar Él. Abel, comenzando el capítulo 11, en el versículo 4, nos habla de él, ¿cierto? Abel percibió la promesa de un redentor e hizo las cosas a la manera de Dios. Ese es el primer héroe que nosotros encontramos aquí en Hebreos 11. El siguiente héroe está en el versículo 5, nos dice a nosotros, nos habla de Enoc. Pero la palabra de Dios y el estudio acerca de este hombre de Dios nos dice que él se convirtió en un amigo de Dios y se convirtió en un amigo tan entrañable de Dios, anduvo tanto con Dios, que la misma escritura nos dice que se fue a vivir con Dios. Entonces, ese es el segundo héroe de la fe. Bueno, el tercero es Noé. El arca de Noé, el arca que él construyó, fue un testimonio de la fe de Noé en Dios. 120 años predicando a un mundo que iba a ser destruido por causa de la violencia, por causa de la maldad. Nosotros sabemos que en el capítulo 6, 7 de Génesis nos hablan del aumento de la maldad en la humanidad. Y entonces eso generó que el mundo fuera destruido por un diluvio, pero no sin antes haber sido anunciado previamente durante mucho tiempo. 120 años predicando duró Noé acerca de la destrucción. Es decir, ese arca, el arca de Noé, fue un testimonio de la fe de Noé en Dios. Permaneció firme en el llamado
que Dios le hizo y se sostuvo hasta el fin. Bueno, también vemos en el libro de Hebreos a Abraham y su familia. Nosotros vemos que el Señor ordenó a Abraham y a su familia, eso lo vemos también en el libro de Génesis, en el capítulo 11, en el capítulo 12, vamos viendo en el capítulo 12, perdón, vemos nosotros que Dios le ordena a Abraham salir de su tierra y de su parentela, a un lugar donde no sabía, dice el libro de Hebreos, pero él salió con su familia y salieron y siguieron obedientes, firmes, leales, la ruta que Dios le señaló. Es interesante saber, y el desarrollo del libro de Hebreo nos va mostrando muchos más héroes. Por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés es otro héroe de la fe. Moisés, él rechazó los honores y el poder que tenía en el momento. Llegó a ser el hombre más importante de Egipto, después del faraón. Y debido a su confianza en el elevado destino que Dios le había señalado a él y a su pueblo, él abandonó las riquezas y el poder de Egipto. Y la Escritura dice que él se hizo pobre siendo rico, llegó a ser el hombre más humilde, más pobre durante 40 años, se convirtió en un pastor, se convirtió en un hombre de campo. Es un hombre que la fe que nos muestra a nosotros, Moisés, nos muestra que él por la fe rechazó honores, rechazó poder, rechazó todo esto debido a su confianza en el elevado destino que Dios le había señalado a él y a su pueblo. Dios tenía un plan para el pueblo y en ese plan Moisés encajaba perfectamente. Bueno, nosotros podemos leer de muchos héroes más. Podemos leer de Sara, podemos hablar de José, de muchos héroes. Podemos hablar, por ejemplo, de Rahab. Rahab, ¿quién era? Rahab era una mujer convertida. Era una mujer que no era de buena reputación, ¿verdad? Pero Rahab, convertida y refugiada en la sangre de Jesús, redimida, restaurada, salvada completamente, esta mujer Rahab llegó a ser parte de la genealogía registrada por Mateo, que nosotros podemos ver allí en el capítulo 1 de Mateo, acerca de la genealogía de Cristo. Es como uno de los honorables progenitores de Cristo. Mira, todo esto es héroes. Ahora, la misma escritura aquí en el libro de Hebreos nos puede hablar de muchos hombres, de muchas personas, y nos habla allí, por ejemplo, el tiempo faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos. Todos ellos por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas. Hebreos 11, vamos a leer del 32 al 39, que estoy leyendo para que me vayan siguiendo allí, ¿cierto? Versículo 33, todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, perdón, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes. Y la Escritura me sigue diciendo allí que además de esto hubo prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Versículo 39, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Yo quiero, en esta partecita, yo quisiera detenerme un poco. Todo esto dice Pablo en el libro de Hebreos, porque Pablo conocía muy bien la historia del pecado, la historia de la caída, la historia de la fe, la historia de esos hombres.
que murieron sin haber recibido lo prometido, es decir, murieron con esperanza, dice la Escritura, ¿cierto? Pero yo quisiera decirles algo esta noche. En realidad, Pablo no pretende enumerar a todos los fieles de todos los tiempos, porque en un solo capítulo no alcanzarían a caber los nombres de todos los hombres que por causa del Evangelio han dado su vida. Es innumerable la cantidad de hombres que creyeron y que murieron, porque aquí en este caso faltaría enumerar cada uno de los discípulos de Cristo. Aquí en este caso podríamos enumerar todos esos hombres que entregaron su vida durante los periodos de persecución de la iglesia cristiana, no solamente allí, esa iglesia primitiva que fue perseguida, que fue acosada, sino también la iglesia de la Edad Media. Toda la iglesia cristiana a través de la historia, debería cada uno de esos nombres aparecer en el libro de Hebreos. Bueno, aquí había algo mucho más importante que quizás Pablo, mucho más allá de enumerar a todos los fieles de todos los tiempos, él lo que desea destacar de manera especial, queridos amigos y hermanos, es la fe y la fidelidad. Son esenciales para la paciente y comprometida espera de la venida del Señor Jesús. Es lo que él rescata de manera especial en todo esto. Tan solo destacar esa fe, tan solo destacar esa fidelidad, que todos aquellos que estamos esperando el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo, debemos de caracterizar de manera especial en nuestras vidas. Fe, confianza, fidelidad y lealtad. Y noten ustedes que aquí en este capítulo de Hebreos 11, nosotros podemos ver que la verdadera fe va mucho más allá de la riqueza. En el caso de José se hizo rico, en el caso de Moisés se hizo rico siendo pobre. En el caso de José, siendo pobre, se hizo rico. En el caso de Enoc, por la fe, dice la Escritura que él vivió y se fue a vivir con Dios para siempre. Pero Abel, por la fe, él murió. Y muerto aún, todavía sus huesos hablan a través de la historia, a través del tiempo, nos muestra a nosotros la fidelidad de Abel. Es decir, lo que Pablo quiere destacar en el capítulo 11 de Hebreo es que la fe, la confianza en Dios, que está basada en la lealtad y en la fidelidad a los principios divinos, una obediencia a lo que Dios dice que debemos hacer, lo debemos hacer. Es la fe la que destaca todo el marco del capítulo 11. Más allá de las personas, lo que nos está mostrando es que la fe va más allá de la vida, va más allá de la muerte, va más allá de la riqueza, va más allá de la pobreza, va más allá del permanecer como lo hizo Noé, 120 años predicando, o mucho más, va más allá de tener que salir y dejarlo todo, abandonarlo todo, para seguir la ruta que el Señor ha señalado, como lo hizo Abraham. Es decir, aquí en el libro de los héroes de la fe, queridos, los identificados y los no identificados, lo que nos tiene a nosotros claro aquí este mensaje es que no tienen aún lo prometido. Tremendo eso. Ellos no recibieron lo prometido, pero ya recibieron el testimonio de Dios de que su fe será galardonada. Porque cuando se incluye un nombre en el libro de los héroes de la fe, deben de haber en este momento millones de nombres de héroes de la fe anónimos que no entendemos, que no conocemos fuera de los que están identificados. Hay muchos que no están identificados, pero que ya recibieron el testimonio de Dios de que su fe será galardonada. Hombres que murieron con la bendita esperanza, pero que
tuvieron una vida de consagración, de entrega, de fidelidad, de santidad, de pureza. En estos tiempos que al porta ya de la segunda venida de Cristo, ¿cuánto se necesita la fe? Mira que allá en el libro de Lucas, creo que es en el capítulo 13, el Señor habla acerca de la fe que debería haber en el fin del tiempo, pero él allí hablando del caso de la viuda y el juez injusto, allí el Señor está hablando, creo que es en Lucas 18, y allí está hablando acerca de algo importante que no hay, en la que seguramente escasaría al fin del tiempo. Vamos a mirar el versículo Lucas 18, permítanme, quiero dejarles el texto exacto porque no quiero dejar por encima este pasaje. Lucas capítulo 18, parábola de la viuda y el juez injusto. Y nota lo que dice después de que hace una viuda que está insistiendo, que está perseverando, que está acosando prácticamente a un juez, que aunque es injusto, ella lo acosa, lo sigue hasta que el juez le haya gracia delante de los ojos del juez, y el juez le concede, ya cansado el juez de tanta insistencia de parte de ella, le concede lo que ella quería. Entonces el Señor dice, bueno, ¿cuánto más yo voy a hacerlo? Voy a escuchar a aquellos que claman a mí. Mira lo que dice del tiempo del fin, versículo 6 del capítulo 18 de Lucas. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo pienso que si hay un mensaje especial para la iglesia, para el mundo, para aquellos que nos estamos preparando para el regreso de Cristo Jesús, que haya un mensaje en la Escritura de urgencia y que nos muestre a nosotros cuál es la verdadera necesidad y el estado que presentamos en el tiempo presente, en esta verdad presente que vivimos, es este. El Señor lo está diciendo claramente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Estamos en un momento difícil de la historia. Seguramente muchos de los presentes deben de ya estar pasando algunas situaciones difíciles en sus relaciones, en su familia, quizás económicas, pero en medio de cualquier circunstancia, el Señor se está manifestando y te está diciendo que tú debes aprender a confiar en Dios. Pero la mejor manera de aprender a confiar en Dios es haciendo lo que Él diga que debes hacer. Y hay un mensaje para ti y para mí en este tiempo. Ayudemos a otros para que conozcan ese maravilloso Jesús en cual se fundamentan todas las promesas y la esperanza que hay en las Sagradas Escrituras. No, el ser humano, nosotros debemos estar, ese es el motor por el cual nosotros debemos movernos. Es una fe que te impulsa, ese creer en la promesa te lleva a hacer cosas imposibles, porque Dios es el motor de tu vida, es el Espíritu de Dios quien guía y quien te muestra cuál es el camino que debes seguir. Pero en ese camino no debes de tener miedo, debes de avanzar con la plena confianza en que Dios está dirigiendo tus pasos. Oh, hay cosas maravillosas que nos esperan, un reino maravilloso. Cristo está preparando un reino para todos nosotros. Queridos hermanos y queridos amigos, la celebración de espera hasta el fin, porque ellos, todos aquellos, tanto los identificados como los no identificados, no tienen aún lo prometido, pero ya recibieron todos el testimonio de Dios de que su fe será galardonada. La celebración espera hasta el fin. Muy pronto habrá una gran celebración en el cielo con todos aquellos que vencieron en este mundo, en todos aquellos que perseveraron en la obediencia y en la fidelidad a Dios, que creyeron, los fieles del pasado y los del presente aguardan la promesa del futuro. Todos juntos hemos muerto, algunos muertos y otros vivos, pero con nuestros ojos puestos en el cielo,
de donde viene nuestra promesa, de donde está anclada firmemente hace 2000 años esa esperanza en que un día, muy pronto, todas las cosas cambiarán para siempre. Y vendrá un mundo hermoso, maravilloso, donde allí los héroes de la fe se van a congregar todos y allí todos cantarán aleluya al Creador. Todos unidos estaremos alabando para siempre. Este mundo nos ofrece tantas cosas, pero este mundo nos ofrece la oportunidad de desarrollar la verdadera fe. Una multitud, queridos, atravesará los portales de la resurrección y serán los primeros del desfile victorioso, seguidos por todos aquellos vivos que, si estamos nosotros entre ellos, junto con ellos, seremos transformados. Todos listos y preparados para la eternidad. Queridos, la fe crece cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 10. No quiero equivocarme en esta cita porque es una cita muy importante de la palabra de Dios. Romanos, capítulo 13, versículo 10. Creo que sí es esa. Perdón, entonces no es 13:10, es 10:13. Bueno, aquí la tenemos. No, por la fe, dice aquí, bueno, 13:10. Ayúdenme, se me perdió este texto, pero es un texto maravilloso. Mira, la fe crece cuando nosotros escuchamos y hablamos, escuchamos la palabra de Dios y hablamos con Él. La oración tiene el poder para que nuestras vidas puedan ser plenamente transformadas. No es un lujo para unos pocos, sino una necesidad para todos. La palabra de Dios y la oración. Yo quiero leer un texto aquí del libro de Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso. En la última página de este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles, página 446. Y yo quiero que escuches esto, mira cómo lo dice aquí. Es el privilegio de cada cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. Si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, el carácter del Señor, esas vestiduras que todos necesitamos tener puestas para poder entrar al reino de los cielos, eso es lo que simboliza esas vestiduras blancas, el carácter de Cristo. Por eso me gusta esta expresión. Si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, gracias. Romanos 10:17 es el texto. Muy bien, entonces repito, si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna, un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Alabado sea el nombre de Dios, porque estos mensajes son mensajes de vida, son mensajes que nos inspiran, son mensajes que nos llevan a nosotros a confiar y a perseverar, porque muchos otros ya han triunfado, porque han perseverado, porque se mantuvieron firmes, fieles y leales hasta el fin. Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y escuchar la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos amigos, esta noche, queridos hermanos, yo te puedo decir algo. La galería de los héroes de la fe está incompleta. Aún hay un lugar. El dueño del universo aguarda por ti.
y aguarda por todos los que por su gracia llevarás a la fiesta de los fieles. Hay una gran fiesta que nos espera, pero en esa fiesta no solamente vas a estar tú, va a estar tu familia, van a estar tus amigos y van a estar todos aquellos que por su gracia, por la gracia del Señor, tú llevarás a la fiesta de los fieles. Alabado sea el nombre de Dios. Te invito para que esta noche oremos para que el Señor nos conceda ese poder que necesitamos para poder no solamente prepararme, sino prepararnos juntos como iglesia, como amigos, como hermanos, como familia de la fe, para que nuestros nombres puedan ser escritos ahí, en esos lugares, porque todavía hay un lugar en la galería de los héroes de la fe. Y ese lugar es para ti y para cada uno de los que estamos aquí presentes y para aquellos que por su gracia llevaremos a la fiesta, a la gran fiesta que el Señor está preparando en el reino de los cielos. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga en esta noche y los invito para que oremos muy especialmente por esta petición especial. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, cuando Pablo escribió este capítulo 11 de Hebreos, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo necesitaba esperanza, necesitaba un consuelo, necesitaba un ánimo, necesitaba una esperanza nueva en sus vidas. Pero Señor, esa esperanza solamente se podía encontrar a través de la verdadera fe. Por eso Pablo, hablando de los hebreos, les mostró que la fe va mucho más allá de las tribulaciones que ellos en ese momento estaban pasando, que iban más allá de las tribulaciones, que ese pueblo sufrido, no solamente ese pueblo de Israel que sufrió tantas persecuciones, que sufrió tanto dolor, que sufrió tantos escarnios por su falta de fe, porque ese pueblo fue un pueblo que lo tuvo todo, pero no tenía lo más importante, Señor. No tenía la verdadera fe y esa fe que está anclada en Cristo Jesús. Aunque ellos eran tu pueblo, ellos necesitaban reconocer que realmente lo más importante en la vida es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios y que en este mundo estamos pasando mientras que tú llegas por segunda vez a esta tierra y que mientras estamos pasando ese tiempo debemos hacer todo lo posible para no perderlo, sino para prepararnos y que nuestra fe se fortalezca para que todos juntos un día podamos entrar en las perlinas puertas de la ciudad celestial como verdaderos héroes de la fe, victoriosos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Danos tu bendición esta noche. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos y haznos misioneros de la fe. Y haznos hombres que entreguemos toda nuestra vida por la causa de Cristo. Que un día esa recompensa, igual que los héroes de la fe, nos será dada en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, querido Padre Celestial. Lo agradecemos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano. Amén. Amén. Hola, Muchísimas Lidia, ¿cómo estás? Bien, gracias al Amén. Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros familiares, amigos, hermanos que nos acompañaron en esta noche. Una feliz y bendecida noche y bueno, nos veremos el próximo lunes con la ayuda